Su historia recorrió el mundo, una madre que convirtió el dolor en bandera y una lucha en esperanza, cuando su ex marido se llevó a sus 3 hijos a Jordania. Ella encarna la resistencia y la transformación y nos demostró que puede haber mucha belleza en un acto de coraje y fortaleza. Hoy con nosotros, Gabriela Arias Uriburu. Hola, Gaby. Gracias. Qué lindo estar Viste juntos. que bajó el tono de voz Muy bien. como una herramienta Y que te ha servido tanto me en la sirvió vida, ¿no? muchísimo. Claro, porque imagínate, en medio de tanto dolor y de alzar la voz, había que alzarla tratando de que esa voz, digamos, abriera caminos y no entrara en eclosión frente a tanto dolor y tanta lucha, ¿no? Entonces, en un mundo de guerra, digamos, una voz calma y cariñosa o tierna, bueno, Era una gran herramienta. abre puertas increíbles, sí. ¿Te diste cuenta desde el primer momento No. eso? Me fui dando cuenta con el tiempo, porque cuando entraba, por ejemplo, a una gestión de Estado o con un presidente o que vos sabés que yo no estaba preparada para eso, que me preparó toda la lucha, pero cuando entraba y decía la primera frase, había algo que había que bajar. ¿Provocabas Y algo? calmaba, ¿no? Frente, bueno, a tanta desesperación. Y bueno, y ni decirte esto en Jordania, ¿no? Claro. En Jordania eso fue una herramienta increíble y mis preparaciones a los viajes, que esto yo casi nunca lo relaté, así que dije que era el momento para relatarlo por esto de la belleza, Sí. porque yo me preparaba mi vestuario, mi piel, mi pelo, el color, por ejemplo, lo primero que iban a ver mis hijos iba a ser el color con el cual estaba vestida, qué textura, sí, era muy importante para mí la textura, porque, digamos, nos íbamos a abrazar después de mucho tiempo, nos íbamos a oler después de eso, o sea, todo eso que uno lo tiene como muy común, yo de eso hice. Desde el primer día hiciste eso, me parece súper interesante. Desde el primer día. Por ejemplo, yo dejé no usé más perfume. Mi perfume era mi olor. ¿Sí? Entonces lo exalté más. Porque vos pensás que la piel, por ejemplo, tener la piel súper humectada, cuestión de que cuando te iban a tocar, o sea, los chicos se quedaran pegados en tu piel. ¿Sí? Bueno, las texturas, la ropa, yo elegía los colores, elegía las texturas que trataran de tener lo mayor, digamos, que sean las texturas más puras para que no sea un impedimento, ¿entendés? Porque a veces que vas a tocar a alguien y la textura que tiene puesta no te gusta. Y entonces, bueno, yo elegía el brillo del pelo, o sea, fue muy importante para mí que los chicos mantuvieran en el tiempo la misma imagen, ¿entendés? Porque es a través de ese recuerdo y de volver a estar, digamos, que esté vivo ese recuerdo, que el vínculo siga en ellos y siga en mí, ¿no? Entonces, yo siempre dije, ¿no? Voy a ver a mis 3 enamorados. Sí. Entonces era entrar y que me vieran, digamos, toda iluminada, ¿entendés? Entonces, de esa manera, ya la visita tenía otro color. Tenía otro sabor, otro color, otra resiliencia. Nunca lloré frente a ellos, jamás. Siempre me mantuve, ¿viste? Como, digamos, los mantuve a ellos fuera, dentro de todo el horror, fuera de cualquier caos, que ya teníamos caos, que lo siguieran viviendo. Entonces las visitas se convertían en un lugar, digamos, virtuoso, lleno de virtudes y lleno de belleza. Tenía mucha belleza esa visita. ¿Y qué pasaba después cuando terminaba la visita? Llegaba al hotel y nada, era un desastre, o sea, digamos, todo eso se me venía abajo. Bueno, entonces, ¿qué hacía? Utilizaba mucho los spas del hotel para ir a hacerme los saunas, digamos, hice toda una tarea terapéutica en mí para
estar lista la siguiente visita y que no se me notara todo ese dolor todo interno. ese dolor interno, obvio. Entonces, nada, vos ves imágenes cuando yo los iba a visitar, que nada, había una mamá ahí entregada y en esto, ¿no? Yo siempre digo, eh, vistes la posibilidad que tiene todo ser humano, que cuando entra a transmutar o a alquimizar tanto dolor, se termina convirtiendo en una belleza. Ujú. O sea, hay algo de la lucha que tuvo toda esa que vos decís, bueno, finalmente, qué obra de arte, Sí. ¿sí? Viste que cuando el pintor o el que está produciendo entra en un caos del arte, ¿no? De Total. estar bajando arte. Bueno, toda historia de vida tiene eso, Ujú. tiene su parte de caos y de dolor que lleva, ¿no? Que lleva una belleza de resolución que, bueno, que uno nunca imaginó. Pero esto que hoy vos le pones palabras y contás Sí. lo que hacías, nadie te lo había enseñado tampoco. No, eso me nació, fue innato. Fue algo que, viste, fue como un don. Eso y el poder entrar y digamos, la primera visita, nosotros, bueno, viste, las visitas fueron todas diferentes, pero yo tenía muy en claro que yo tenía que entregarme a lo que ellos necesitaban, no a lo que yo quería. Sí. Esto yo lo tuve como muy en claro y esto creo que salvó la psiquis de los chicos. En una situación muy compleja, porque el español ya no se hablaba, o sea, ya se iba retirando, o sea, se retiró la madre y se retiró con la madre toda la cultura que venía con la madre, digamos, donde ellos estaban criándose, que era Guatemala. Eso se fue retirando, y entonces había que, donde a veces los padres, en un conflicto de esa naturaleza, hacen que, viste, entran como en una lucha de egos a que permanezca lo mío. Y en realidad a lo que uno tiene que abogar ahí es a que permanezca lo que el chico necesita, ¿sí? Entonces, esa fue mi gran tarea. Y entonces en la primera visita nos sentábamos, primero era reconocernos, abrazarnos, olernos, bueno, toda esta cuestión por la cual tanto soñás y decís cuándo los voy a ver, cuándo me voy a volver a encontrar con ellos. Bueno, y entonces todo eso se cumple en un minuto, se abrió las puertas del cielo, decía yo, y entrábamos ahí a jugar. Pero al mismo tiempo era en esa primera visita, bueno, vamos a armar un plan de visitas, pero no era la que lo armaba yo sola, lo armaba con ellos. Entonces le decíamos, bueno, el día que vamos a cantar, el día que vamos a bailar, el día que vas a traer vos tu cuento y yo voy a traer el mío. Y entonces, bueno, se fueron armando así un ciclo de 4 visitas, donde mis valijas eran muy importantes, porque esas valijas traían todo el producto argentino. Claro. Donde, imagínate, me convertí en una especie de Mary Poppins, que vos sabrías, pero Mary Poppins 24 horas. Claro. Ese kiosco que vos decís, quiero el kiosco abierto 24 horas. Y entonces, nada, ahí era nada, una exquisitez abrir eso donde estaban los disfraces, nuestras golosinas, todo, ¿no? Estaba todo nuestro producto, que bueno, Argentina creo que no sé si nosotros somos conscientes de lo que es nuestro producto argentino. Porque a mí me hizo muy, muy grande. O sea, a mí me constituyó como mamá de una manera increíble. O sea, para llegar a todo esto que hoy lo contás desde un lugar, estoy hablando de que todo lo que a vos te pasó, Gaby, que todos conocemos tu historia, de una mamá que se queda sin ver a sus 3 hijos. No estábamos hablando en un momento de redes, que no había la tecnología que hay hoy. no. O sea, vos te armaste, te construiste en un mundo que no es el de hoy. No es el de hoy. Y eso, cuando uno lee tus libros, tu entrevistas, las charlas que vos das, también lo que vos venías trayendo de tu vida, de la separación de tus viejos, ¿no? Eso también te fue armando a esa mujer que le pasó en ese momento eso con sus hijos. Sí. Para mí la experiencia que viví con mis padres fue fundacional a lo que yo no tenía que hacer con mis hijos. O sea, yo no repetí en ese sentido la historia de mis padres, porque mis padres tuvieron un divorcio muy complejo que pusieron a sus hijos en el medio. Era lo que pudieron hacer ellos, pero ellos me estaban entregando un manual diciendo, bueno,
esto es lo que no hay que hacer. Y eso fue lo que a mí me permitió poder mirar la necesidad. A mí me cambió la maternidad cuando yo no hice lo que yo quería o yo necesitaba como mamá. La maternidad para mí es hoy, cuando vos te retirás de lo que vos crees y pensás y te abrís a lo que necesita tu hijo. Que ahí te digo, Pía, que tenés que ser muy valiente porque te tenés que retirar de tu marco de creencias o de lo que vos pensás y abrirte a un mundo completamente nuevo, porque el chico es como, digamos, si esto lo plantean realmente todas las películas de Disney, Sí. o sea, hoy todo lo que está puesto en valor en la infancia es entrar realmente y abrir una nueva puerta donde vos decís, ¿esto es lo que necesitas? Que no son escenarios que vos esperabas, No. que van a ser completamente distintos. Exacto. Entonces, mi maternidad fue entregarme a lo que ellos necesitaban, a lo que la vida podía darme en ese momento, porque, digamos, había situaciones límites que me imponía la cultura, me imponía el mundo, me imponía los estados, me imponía la ley. Y yo nunca iba a utilizar la violencia para, entre comillas, recuperar a mis hijos. Cuando fueron creciendo y la relación cambió y el vínculo, y hoy sos abuela, Sí. yo decía, cuando te conocí no eras abuela, ¿pudiste charlar todo esto con ellos? No. No. Charlé, en realidad me abrí a lo que ellos me fueron preguntando. Porque si no, ¿sabes qué? Acá tenés que tener es muy buena tu pregunta, porque uno generalmente quiere contarle a los hijos la historia. Vos estás contando tu historia. Entonces, ¿para qué la contás? Para sacarte la culpa, para ver qué fue lo que le contaron a ellos. Entonces ahí yo tuve que tener como mucha madurez personal para no abrir una conversación que me pusiera a mí en el centro de la escena. Y entonces tuve que esperar a que me lo preguntaran. Y sí vino más, vino la pregunta de parte de Karim, vino la pregunta de parte del más chico, pero no vino, por ejemplo, de Sahira. Al día de hoy. Yo siento que Sahira, por ser hija mujer, por ahí le cuesta más. Claro. Porque tiene una mirada muy fiel o muy hacia su papá, ¿no? Como le pasa a todas las hijas mujeres. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene como mamá y como adulto, tiene que esperar a que se desarrolle eso en el hijo. Y si no se desarrolla, no se desarrolla, pero no te metas ahí. Claro. Porque vas a salir perjudicada. O sea, viste, muchas veces uno dice, bueno, pero yo merezco que sepan lo que pasó, pero no es justo. Bueno, cuando uno entra que no es justo, no vayas por ahí, porque entras a un bosque muy complejo, porque estás entrando al bosque, a la psiquis de un hijo, que hay trauma, que hay mucho dolor, y que no podés, las llaves no las tenés vos. Cuando estás hablando de hijos más grandes, las llaves las tienen ellos. Entonces, espera. Pero y acá hay un plus que se suma. Mamá es famosa, es conocida. Les cuesta un montón eso. Mamá contó la historia nuestra en varios lugares. Sí. Mamá tiene libros con su historia. Sí. Eso cuesta mucho, ¿eh? El mayor lo lleva mejor, pero a Sahira le cuesta un montón. Pero bueno. A ver, yo salí. Te cuidas también, digo, para cuando contás la historia, digo, más allá de todo. Me cuido un montón para no herir, no para que, digamos, cada entrevista para mí es como un salto a la coherencia. Bueno, vos me conocés desde el principio y me vistes, o sea, yo no estoy ni posando ni no. Estoy, digamos, esta es tu vida, esta es mi vida, esta es mi vida, y además sé lo que cada palabra que yo digo
entra en la familia de cada argentino o entra en la familia de cada familia latinoamericana o de habla hispana y deja algo. O sea, yo también sé que la historia tiene una misión y un propósito en las familias y en especial en los niños. Entonces, en eso también digamos, voy acorde a lo que la historia me ha pedido y que a mí me ha costado mucho, digamos, dar ese paso y decir, bueno, me convierto en la voz o en la conciencia de lo que todo niño necesita en una familia, ¿no? O en un conflicto familiar. Que al principio viene después solo. Viene solo. Porque uno aparece con lo Sí, que puede para lograr lo de uno. En realidad fue como en paralelo. Yo tuve un momento en Naciones Unidas cuando a mí me reciben por primera vez la oficina de UNICEF, me recibe la Secretaría de la Mujer y todos lloraban conmigo y yo decía, nadie me está dando una solución y todos me decían que no había solución. Esto fue en el año 98, cuando yo empecé. Y entonces ahí me senté en la cafetería. Para mí la cafetería de Naciones Unidas fue como el momento de alumbramiento, donde yo le digo a mi familia, tengo que crear una fundación porque no estamos hablando solo de Karim, Zahira y Sharif, estamos hablando de muchos niños en el mundo. Me miraron aterrorizados, me dijeron, pero vos tenés que trabajar, tenés que ver cómo haces con lo tuyo. Sí, pero no es solo lo mío. Entonces ahí llevé adelante ese propósito, que bueno, lo llevo hoy día a día. Te digo que es la tarea como más compleja, porque trabajar con los padres que están dolientes y llenos de dolor y de ira es muy difícil. Poder ponerle la conciencia de lo que el hijo necesita de sus papás es algo que también hoy cuesta muchísimo. Insisto, en un mundo de redes hoy. Sí. Donde en el ojo te lleva a público, no importa si sos un personaje público o no, digo, porque pasa para una oficina, para no, publicás, te enojás, hablas mal de ese adulto. ¿Viste? Sí, es muy difícil. Muy difícil. Complicado. Es muy complicado, pero bueno, son tiempos en los cuales tenemos que aprender, ¿viste? La vida es pura experiencia, eso también fui creciendo mucho en no polarizarme en las posturas de los adultos o de los padres y poder consensuar y poder ponerme como en el medio, que es donde está el niño, y decir, bueno, tal vez todavía ese niño necesita pasar por esas circunstancias donde los padres todavía no entienden y bueno, pasará algo que llamará a ese papá y esa mamá a tomar conciencia. Porque también lo hiciste vos con el papá de tus hijos. Te cuidaste mucho. Y sí, porque, digamos, acá hay algo también muy importante que lo traes a correlación de la pregunta que haces o de la afirmación que haces, que tiene que ver con la responsabilidad que uno tiene que asumir en haberse casado con esa persona. Yo creo que cuando uno asume y dice, yo elegí esto, entonces cambia tu lugar y tu postura frente a lo que tenés que hacer. Ya no es, mira lo que me hizo, ¿no? Entonces, eso le cambia completamente al chico. Porque si no, que esto yo lo viví con mi papá y mi mamá, internamente todo niño que vive el conflicto de sus padres adentro está todo el tiempo peleándose dentro de sí. Y entonces vivís un tormento, porque mejor es que no hubiera nacido. ¿Me seguís? Sí, perfecto. Mejor es que él no sea mi papá. Entonces a veces tenés hijos que se inmolan, tenés hijos que por un amor profundo a los padres deciden quedarse con el más débil. O sea, es realmente durísimo lo que vive un chico cuando está, y tampoco le queda otra, ¿no? Claro. Y bueno, yo como lo viví como hija, dije, no, yo no voy a ser la adulta que los va a poner en ese lugar donde realmente va a llegar un momento de tu vida que vas a decir, mejor es que no hubiera nacido. Esa adulta estaba preparada de alguna manera por lo que había vivido en el pasado. Pero tu mamá me imagino que no estaba preparada, tu hermano, tus amigos. ¿Cómo manejabas también eso?
Bueno, que sí. Bueno, para ningún padre, ¿no? Es ver a una hija en esas circunstancias es durísimo. Mis padres han sufrido muchísimo. Em, pero bueno, hubo situaciones donde ellos tuvieron que también ir a... Mi papá me decía, yo nunca imaginé que tenías la fuerza que tenías, que eras tan inteligente. Yo me puse a estudiar a la par el derecho internacional, me puse a estudiar a la par el Islam, hice cosas que nunca imaginé en mi vida que iba a hacer. em, y vivir además todas las crisis que vivió desde el 2001 en adelante el mundo y Argentina. O sea, No es menor. o sea, no solamente tenía lo mío, sino que además todo lo que había que atravesar a nivel mundial, a nivel terrorismo internacional, a nivel económico. O sea, viste, yo siempre digo, ¿no? A partir del 2001 el mundo en en todas sus dimensiones empezó a ser un mundo diferente. Y, y con muchos desafíos culturales, religiosos, étnicos, climáticos, económicos, que hasta el día de hoy no sabemos hacia dónde vamos. Entonces, bueno, hubo que sacar mucha valentía, muchos recursos internos. Yo siempre digo, nosotros no nos damos cuenta quiénes somos hasta que no somos atravesados por una situación límite. Y ahí aparece todo, el cielo y el infierno a la vez. Y bueno, y ahí hay una fuerza enorme a poder salir adelante. Ahí uno se encuentra, ¿no? Con esta situación límite donde dices, bueno, ya está todo dado, ya está todo muerto. Ya está todo quemado, ya está todo finalizado. ¿Cómo empezamos? ¿Sí? Esto es como cuando alguien va a recibir un diagnóstico que le dicen, bueno, estás con una enfermedad terminal, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir con la vida como la tenías planteada antes? Olvídate. O sea, en este momento te acaban de dar una sentencia de muerte y te dicen, bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a vivir? ¿Vas a morir? ¿Cuál va a ser cuál va a ser tu actitud de vida a partir de ahora? Bueno, fue un poco así. Entonces, bueno, mi familia tuvo que aprender a vivir con una persona que estaba prácticamente muerta. Me seguís, ¿no? Muerta en el sentido de no, o sea, pero caminaba para su cielo. Exacto. No se dejaba llevar por ese infierno. No. Entonces fue fuerte, fue muy fuerte. Y se fue ¿Te peleaste muchas veces con tu mamá, por ejemplo? Mi papá. Mi papá en un viaje a Jordania me estaban literalmente entregando a los árabes. Yo me di cuenta. ¿Viste la intuición? Sí. Y yo me di cuenta porque, claro, me volví negociadora, o sea, yo podía mirar los ojos de tal, el gesto del otro, y entonces yo sabía que estaba en el horno, así, Pía. Y entonces me pedían que firmara un papel para poder ver a mis hijos. Y yo agarré, los miré a todos y les dije, yo este papel no lo voy a firmar porque esta es mi sentencia de muerte. Y todos veían que el papel estaba perfecto. Y yo les decía, es que no se dan cuenta que detrás de este papel está mi sentencia de muerte. ¿Qué querés decir con eso? ¿Qué querés decir con eso? Entonces dije, bueno, no me creen. Detenemos las negociaciones, yo me voy a mi cuarto y van a ver. Bueno, no te puedo explicar. Estaba el Estado argentino, el Estado jordano. Dijeron, esta chica se volvió loca. Claro, ¿Entendés? enloqueció. Claro, enloqueció. Sí. Enloqueció hasta por ver a sus hijos, enloqueció. Esto fue el viaje, creo que fue el tercer viaje. No, el del 2001. 2002. 2001-2002, no me acuerdo. Y entonces subo, viene un mediador, toca la puerta, por favor, vení, bajá. Entonces dije, bueno, voy a bajar y voy a dejar que lo que se tenga que manifestar se manifieste. Entonces bajamos, estaba el abogado, mi abogado, estaba la psicóloga de parte de los chicos, que ahí estaba toda la trampa. Y entonces mi abogado me mira y se da cuenta que había algo más que tenía que mirar.
que lo mío no era que había enloquecido. Y entonces empiezan las conversaciones hasta que yo voy a firmar. Y entonces en el último punto le dice, bueno, ¿y este punto? Entonces mi abogado empieza a hacer las preguntas. Y entonces yo dije, ya mi abogado se dio cuenta. Y entonces lo mira y le dijo, esto no es posible. Yo lo miré y dije, milagro. Entonces me levanté, imagínate, me levanté así y mi papá me miró y me dijo, ¿dónde te diste cuenta? Claro. Tonta fui una vez, después ya no me va a volver a pasar. Entonces en ese momento dijeron, bueno, Jordania está siendo cómplice, está siendo parte del secuestro de menores, los vamos a denunciar en las Naciones Unidas, y me suben a un auto inmediatamente y me llevan a ver a mis hijos. En ese interín, mi papá me agarra la mano mientras nos llevaban, te digo, de película, y me dice, ay, pero vos tenés tenés una visión que yo, papá, le digo, soy mamá. Es mi maternidad la que me enseña por dónde tengo que ir. Pero yo lo primero que me prometí era que yo no iba a morir en la causa, que yo me tenía que mantener viva. Entonces, al tenerme yo ese compromiso, no caía frente a cualquier negociación. ¿Me seguís? Entonces, yo me tenía que mantener viva, Entonces, no había negociación si estaba mi vida en juego. Entonces, mi papá me pedía disculpas porque imagínate, cuando yo me subí a la habitación, había roto con mi padre, con el Estado argentino, con todos, Jordano, porque solita me levanté y me fui a la habitación. ¿Y tu papá los conoció? Sí, papá estuvo, bueno, en esa visita, imagínate, nos subieron al auto y bueno, y mi papá entró a la visita con ellos. Fue una visita muy dura, fue muy difícil esa visita porque cuando yo viajo en el viaje en el 2000, Imad se vuelve a esconder con los chicos, ¿ok? Entonces hubo que empezar nuevas negociaciones entre estados. Entonces cuando nosotros llegamos en el 2001, imagínate lo que fue ni para recordar ya. Pero cuando llegamos nos encontramos con toda la, digamos, toda la negatividad posible para que esa visita no se produjera, porque yo le iba a decir a mis hijos que yo había ido, pero que Imad no había cumplido con esa visita. Entonces hicieron todo lo posible para que ese mensaje no llegara, pero no fue posible por lo que te digo. Claro. Porque uno de los puntos era que yo no hablara del viaje anterior. Entonces, ¿era importante hablar o no hablar? No. Pero si yo me omitía, ¿sí?, que yo había ido para mis hijos, yo sabía que de ahí no tenía vuelta. ¿Me seguís? Sí, de ahí venía algo peor. Entonces, cuando yo les dije, discúlpenme, pero yo este punto no lo puedo negociar, no era porque yo quiero decir la verdad y no iba por ahí, iba porque me estaba sometiendo completamente. Era como ir a ver a mis hijos con una venda puesta. Entonces mi papá me decía, ¿pero qué es más importante? ¿Que los veas o que les cuentes? Claro. Todo, papá. Todo. ¿Me entendés? Que es todo. Yo no puedo seguir negociando que sí y que no en una visita. Entonces, no, conmigo no cuenten. Entonces, claro, era difícil, porque me decía, ¿y entonces cómo lo va a tomar esto en la Argentina? Cuando salgan los titulares y digan, Gabriela no quiso firmar, entonces vas a quedar como la madre histérica que viaja. No, papá, no te preocupes, porque no va por ahí. Y el tiempo te dio la razón. Y entonces, bueno, imagínate, en menos de un segundo, cuando se desarmó todo, porque mi abogado ya me conocía, él sabía que había algo más ahí que se estaba escondiendo, algo muy, muy complejo. De toda esa madre que iba encontrando y viendo,
¿Cómo fue esta mamá a lo largo de los años y cómo es esta mamá hoy con sus hijos? Bueno, a ver, uno tiene, bueno, la otra maternidad, por ejemplo, bueno, la de la lucha fue increíble y poder ir trabajando con los chicos. En toda la prohibición que te conté recién, todo el tiempo era, yo siempre decía, cuando los muros del Islam en algún momento se agrieten, yo tengo que entrar ahí ¿no? Como que no se dieron cuenta y entré. Y eso pasó. Eso pasó cuando la máxima autoridad del Islam me recibe. Y bueno, para mí fue encontrar esa grieta donde él me hizo, me valoró como mamá, dijo, no voy a encontrar a ninguna madre del Islam con tu sabiduría, con tu fortaleza, con ese amor hacia sus hijos. No la encuentro ni siquiera en los libros sagrados. Te digo porque bajó todos los libros sagrados. Fue una belleza lo que hizo ese hombre conmigo. Y me llevó a su casa y me presentó a sus hijos y me adoptó, ¿no? Y eso a mí me abrió ahí todo el respeto del Islam en Jordania. Y entonces, después tocó, digamos, trabajar con la confianza de Oriente y Occidente, que eso fue todo un trabajo para mí. Sí. Y después cuando los chicos salen a estudiar a sus universidades en Europa, fue muy interesante. Ay, mira, porque, digamos, yo había podido entrar a cocinar en el 2005, ¿no? Entonces cocinábamos, pero, viste, cuando no habías podido, cocinaste de más. O sea, cocinaba. Te juro que volví al hotel y yo era un chef que olía desde o sea, toda era harina, toda era manteca, toda... Porque no paraba de amasar. Todo junto. Todo, la carne. O sea, yo llevaba la carne al vacío. La gente hasta el día de hoy no lo puede creer. Yo llevaba todo el producto argentino, las proboletas, las milanesas. Claro. Entonces, porque imagínate, yo decía, lo que no pude hacer por años, ahora que lo puedo hacer, quiero hacer todo junto. Todo junto. Entonces así fue. Muy intensa esta madre, apasionada, muy intensa. Bueno, el pobre árabe musulmán. Claro. Dijo, con esta mujer, el terrorismo no era las bombas, era el olor de comida, la bife de chorizo, las milanesas, bueno, en fin. Entonces, ¿qué pasó? Me tocó la otra etapa que fue genial. Entré a los departamentos de los chicos, tanto de Sajira como de los varones. Y entonces Imad me decía, les tenés que enseñar a que se armen sus comidas. Entonces, mira, en un momento Karim me dijo, mamá, por favor, pará. Porque, o sea, de años de no poder lavar la ropa de mis hijos, me pasé lavando toda la ropa de la universidad. O sea, más les hice un daño tremendo, porque en el momento en que el chico tiene que salir a reorganizarse él, llega esta madre. Hacerle todo lo que él tiene que hacer solo. Claro. Exacto. Entonces mi terapeuta me dijo, pará porque les vas a hacer un daño. Claro. Entonces, imagínate, yo me iba tipo con un cordón. Pero no en serio. Yo me sentaba y decía, por favor, quédate quieta, no le digas nada. Este chico, entonces él me miraba, mamá, ¿qué te pasa? Es que no, yo sé que no te tengo que lavar la ropa, que no tengo que ir al supermercado a comprar. ¿Viste cuando entras a ver la heladera de un universitario? Que no tiene nada de decir, se lo quiero llenar. Claro, y que lo que tiene está vencido, está podrido, y que tenés... No, bueno, fue un problema para mí tremendo, porque yo decía, o sea, entiéndanme que yo quiero llenarle la heladera, que este chico sufrió un montón. Bueno, finalmente lo tuve que hacer. Sí. ¿Y qué pasa con la Gabriela mujer? El enamorarte, el estar con alguien. Hoy, ¿cómo está ese presente? Bueno, a ver, la Gabriela mujer ha sido también un gran trabajo para mí. Yo te diría que sanar las heridas del femenino sí, fue hasta ayer uno de los caminos más difíciles. Porque, viste, hubo una especie de tortura, un femenino que quedó muy victimizado, muy dolido, con mucha herida. Entonces hubo que trabajarlo mucho, mucho.
Las parejas que me acompañaron, eso, fueron parejas muy importantes para mí, pero también muy difíciles. Porque cuando una mujer está tan herida, no es que vas a estar en una relación donde, o sea, uno quiere que el otro le cure la herida, que por favor dame lo que no me dieron. Entonces ya empezás a generar una relación muy compleja. Entonces tuve que curarme mucho yo para poder hoy estar en una relación donde no es el otro el que me sostiene, soy yo la que me sostengo. No es el otro el que me da, sino que yo soy la que me doy y acompaño un proceso de un otro y el otro me puede acompañar a mí. O sea, es completamente diferente. Entonces, te diría que es como que lo estoy estrenando por primera vez. No es algo que yo haya tenido antes, sino que tuve que, imagínate todo lo que me llevó, yo acabo de tener 60 años, ¿no? Entonces, es algo con lo que me vengo ocupando, te diría, hace 2 años profundamente, que vino con lo de mi salud, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Cuando vos sos mamá, y esto nos pasa a muchas, y mamá no solamente mamá, que vos podés ser mamá de un hijo, la profesión puede ser un hijo, o sea, estoy hablando de la maternidad en toda su expresión. Un proyecto es un hijo, una casa también, el proyecto de construir una casa también. Cuando vos le pones tanto lugar a la maternidad y no te ocupás de cuestiones principales tuyas, y ahí empezás a tener un quiebre en un determinado momento de tu vida, porque hay algo que yo le enseño en mis talleres a las mujeres y es, ¿quién dio a luz a la madre? La mujer. Claro. Vos primero fuiste mujer, no fuiste primero mamá. Ahora, si vos a la maternidad le pones todo y dejaste a la mujer desnutrida, sin cuidado, desvalorizada, bueno, en algún momento la maternidad va a ser agua porque su fuente es eso. No está siendo alimentada. Claro. Digamos. Entonces, entonces ahí yo empecé con todo un trabajo mío personal, que te digo, lo vengo haciendo claramente hace 3 años, 2 años, que me cambió por completo. Te voy a invitar a esto. Mira, acá, tenelo. A ver. Es un espejo. Abrir espejos. Sí. A ver si me sale. Me salió. Y yo quiero que te mires, que te veas. Ya estamos en terapia, ¿no? No, pero porque esto me lo hizo mi terapeuta, hablando de todo este trabajo que vengo haciendo. Mi terapeuta me lo hizo hace poco y cuando me miré dije, no, por favor. Me dijo, hay que trabajar con el valor a uno mismo. ¿Y ahora que lo trabajaste? Bueno, se puede. Yo creo que poder llegar al amor hacia uno mismo es el trabajo más grande. Que te puedas mirar, tomarte así como sos, agradecerte tus caídas y tus levantadas, tus noches oscuras. Es un trabajo que yo vengo haciendo, porque te digo que el día que me dijo ella, así, igual que vos, en un trabajo gestáltico me dice, y dije, qué horror, no. Y me dijo, estás desaprobada. Y entonces, mira ahora. Y no, bueno, y ahora es esto, ¿no? Es reconciliarte con vos mismo, ¿no? Con lo que pudiste y con lo que no pudiste, con lo que alcanzaste, con lo que todavía queda por alcanzar, pero principalmente tomarte. Tomarte, sí. Totalmente. Y con esa frase me quedo. Gracias. Gracias, divina la entrevista,